Por último, quiero tocar un último detallito y es que muchísima gente me ha comentado en los videos, me ha llegado a preguntar en persona o incluso por mensajes, si creo yo que el fiscal de la República está encubriendo a alguien, señores. Y mi respuesta es: hola, ¿qué tal mis Warriors? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal Opinión Guerrera. Mi nombre es Carlos Guerrero y bueno, lo prometido es deuda, señores. Hice una encuesta en mi canal sobre cómo querían ustedes que procediera con el caso Cancerbero, cuál querían ustedes que fuera el motivo de mi próximo video y ustedes decidieron. Probablemente en este momento estén viendo en pantalla el resultado de esa encuesta y bueno, yo tengo que complacerlos a ustedes. En el día de ayer se dieron a conocer las declaraciones, o más bien las confesiones de los hermanos Améstica, y el mundo prácticamente colapsó. Twitter estaba colapsado, mi teléfono iba a reventar, gente preguntándome si las había visto, si las había analizado, qué pensaba, etc. Y como siempre trato de ser objetivo y de decir la verdad, pensé que no era el momento prudente para subir un video. De hecho, sí iba a subir un video en altas horas de la noche, pero fue cuando me surgió esta idea de preguntarles a ustedes qué querían que hiciera. Ahora, me he tomado también el tiempo para reflexionar, he visto 3 o 4 veces las declaraciones, las diversas declaraciones. De hecho, están todas colgadas en un solo video en el canal Paralúcidos, lo pueden buscar, recomendación para que vayan y lo vean. Esto no es una publicidad de Paralúcidos, así que tranquilos, pero ahí si quieren ver las declaraciones al completo y una detrás de la otra, las pueden buscar en ese canal. Probablemente les deje el video en la descripción de este mismo video. Sin embargo, vamos a darle tratamiento a lo que ustedes quieren. Preguntas que no han sido respondidas o que quizás generan confusión respecto del caso. No solamente preguntas, sino ítems que son lo bastante interesantes como para traer a colación, porque si algo tiene este caso es que todavía no ha sido resuelto al completo. Recordemos que el Ministerio Público solicitó la captura de varias personas que estuvieron implicadas en mayor o menor medida en el caso, que de alguna manera hicieron cosas indebidas cuando se llevaron a cabo las investigaciones y la evaluación de la escena, la evaluación de los cadáveres, etc. Entonces es pertinente que nosotros, antes de sacar conclusiones, dejemos que las autoridades hagan su trabajo y que una vez que se cierre por completo el caso, entonces ahí sí emitamos nuestro juicio respecto a cómo se concluyó el caso. Pero hay gente que ya está elucubrando teorías, diciendo cosas que la verdad que mientras el caso esté abierto no podemos decir que son netamente así. Incluso al final de este video, probablemente el último punto que toque va a tratar un poco de eso, pero bueno, vamos con calma, así que ya saben, ¿no? Sin más a lo que hacer referencia y sin más dilación, comenzamos. Ok, mis Warriors, tengo en pantalla en este momento, ustedes no lo estarán viendo, pero yo sí lo estoy viendo, por eso me ven de lado y no miro la cámara, un blog de notas en el que me he escrito todos los puntos que quisiera tocar, ok, porque creo que es pertinente que nosotros toquemos estos 10 puntitos que tengo por acá y son las cosas de las que les quiero hablar respecto al caso. Bien saben ustedes que yo he tenido comunicación con varias personas que tienen información y toda la cosa, pero sería una irresponsabilidad de mi parte traer aquí a colación información que yo no he podido cotejar y de la cual yo no me he podido cerciorar que sea una información verídica. Así que nada, vamos a ver acá. Y el primer punto que voy a tocar de estos 10 es el siguiente. ¿Dónde declararon los hermanos Améstica? Esto es algo que mucha gente se pregunta, porque si fueron lo suficientemente observadores se darán cuenta de que las sillas en donde ellos están sentados, tanto el día 19 como el día 25, cuando confirman la primera declaración, no son sillas que pertenecen a ningún órgano de seguridad en Venezuela. Son sillas que tendrías tú en tu casa. Es más, las primeras parecen como un juego de muebles, las otras parecen como más bien pertenecientes a un comedor. Entonces esto es algo que quizás mucha gente no lo sepa, pero estoy 90% seguro de que ellos declararon estando detenidos en sus casas, y esto es bastante importante. Entonces entiéndase que ahora que han declarado probablemente sí sean trasladados a los recintos de seguridad para estar allí
en una prisión como tal y no tener este tipo de casa por cárcel o detención domiciliaria. Pero vayan a los videos, o probablemente yo les voy a ir a pasar imágenes, o ya se las haya pasado a estas alturas en este video cuando edite, que ellos están en sus casas. Usted mira las sillas y se da cuenta de que eso es un ambiente de hogar. No sé si ambos están detenidos en el mismo hogar o si fue que a uno de los dos lo trasladaron a la casa del otro para poder hacer estas grabaciones. Incluso mucha gente dice que es delito por parte de la justicia venezolana hacer públicas estas confesiones, pero hasta donde yo he podido investigar no es delito. Ojo, si hay algún abogado, algún penalista, alguien que tenga que ver con leyes en Venezuela, que lo pueda decir en los comentarios, pues que lo haga. Pero yo la verdad no he encontrado nada que afirme que esto sea delito. Una cosa que sí hay que decir sobre estas declaraciones de estas personas es que no pueden ser empleadas en su contra. Hasta donde tengo conocimiento, y esto sí lo investigué, en el Código Penal venezolano se dice que ninguna confesión de delito o de un delito puede ser tomada como una prueba para ir en contra de esa persona, salvo que sea a favor. Es decir, yo no me puedo echar la culpa de un crimen y bueno, ir a la cárcel solo por echarme la culpa. Simplemente yo puedo declarar, y si la evidencia que hasta ahora hayan recogido, como al parecer es el caso de los hermanos Améstica, coincide con mi relato, entonces bueno, se da como válido mi relato. Pero realmente no, esto que ellos hayan confesado por sí solo no los llevaría a prisión. Lo que nos va a llevar a prisión es toda la evidencia que nos ha venido mostrando el fiscal a lo largo de toda la investigación. Punto número 2. Vamos a hablar aquí ya sobre las declaraciones. Si ustedes miran las declaraciones se van a dar cuenta que hay un detalle importante. El señor Guillermo Améstica es más enfático a la hora de hablar del dinero que Natalia. Natalia ciertamente dice que ella tenía como motivo para cometer ambos crímenes la ira por un dinero que no se le canceló. Quien verdaderamente hace más hincapié en esto es el señor Guillermo, y en su lenguaje corporal podemos notar que hay como todavía resentimiento por el hecho de que quizás Cancerbero y su amigo Carlos Molnar no tomaran en cuenta el gasto que había realizado en primera instancia la señora Natalia Cancerbero en noviembre y diciembre del año 2014, de las cuales fueron 6 presentaciones, de las cuales quedó en una situación muy inconforme y muy molesta, ya que de esas presentaciones, lamentablemente para ella, no se le concedió ningún tipo de beneficio y ella tuvo que hacer gasto inclusive con los pasajes. Entonces dejo esto por acá para que ustedes me den su opinión. ¿Por qué creen que estaría incluso más ofendido él que ella por el tema del dinero? Vámonos ahora a la cuestión número 3, que me la he apuntado por aquí. En el relato de la señora Natalia, Cancerbero supuestamente cuando ve que ella agrede a su marido, él se queda tranquilo, ella intenta dialogar con él, le explica que fue algo que hizo por la ira, que fue algo repentino, y él se queda dormido en el mueble. Esto a mí me parece muy interesante porque si yo presenciara, y creo que cualquier persona normal, si presenciara un asesinato, no trataría de dialogar con el asesino y se sentaría en un mueble a dialogar con el asesino. Yo creo que más bien esa persona intentaría huir del lugar tratando de abandonar esa vivienda, o quizás llamar a alguien por teléfono, o incluso si el asesino es mujer y yo soy hombre, tratar de armarme con un jarrón, con una mesa, con una silla o algo para defenderme, porque no sé lo que me va a hacer. Claro, tenemos que tomar en cuenta que Cancerbero estaba bajo el efecto de una sustancia como el alfrán y más temprano que tarde se quedó dormido. Pero es llamativo que ella diga que Cancerbero se queda dormido en el mueble y que no intentara hacer nada para asistir a su compañero, quien estaba siendo asesinado vilmente por esta mujer. Esto es algo que reseño porque no sé, probablemente Natalia esté omitiendo algún tipo de reacción más vehemente, más notoria por parte de Cancerbero. Número 4, me he apuntado aquí que ella realiza la llamada al hermano, y me parece bastante curioso eso, porque hombre, por más que tú tengas un hermano, cuando tú llamas a alguien y dices, mira, he cometido un doble asesinato, no sabes cómo va a reaccionar esa persona. Y al parecer Natalia estaba completamente
segura de que iba a recibir la asistencia de Guillermo. Por más que esa persona sea tu familiar, a menos que tú sepas que esa persona también tiene este tipo de conductas violentas y que esta persona también ha cometido estos hechos en el pasado, yo no sé si yo estaría tan seguro de llamar a alguien para que me ayudara. Imagínate que ella llama a Guillermo para que le ayude y Guillermo, en vez de venir a ayudarla, lo que hace es que la denuncia. Hombre, no lo sabes. No sabes qué tanta probidad, qué tanta honestidad pueda haber en esa persona y si verdaderamente se va a hacer tu cómplice en este doble homicidio. Y verdaderamente eso me llama poderosamente la atención. Al mismo tiempo también me llama la atención que en este punto Guillermo se aparece con personas del SEBIN. Hombre, eran altas horas de la noche, entiendo que eran como las 11 de la noche según su propio relato, y en un tiempo récord él consigue unos agentes del SEBIN, por lo que hay algo que aquí los hermanos Améstica no nos están contando. Los hermanos Améstica no nos están diciendo qué tipo de nexos o de vínculos tenían ellos con ciertas personas dentro de los cuerpos de seguridad en Venezuela que podían hacer que 3 funcionarios del SEBIN llegaran tan rápidamente a la escena para poder arreglar las cosas tal y como nos lo cuentan más adelante. En el punto número 5 he apuntado lo siguiente, porque es una pregunta que creo que todos nos hacemos. ¿Por qué se le quita la camiseta al cadáver de Cancerbero? Es decir, ¿por qué no se le tira por la ventana con todo y camiseta? ¿Por qué el cadáver está sin camiseta? Es una pregunta que yo me hago y que creo que todos se hacen y no tiene ningún tipo de sentido. De hecho, si ya ella le había asestado un par de puñaladas por un costado con esa camiseta puesta, lo normal era dejar de esa camiseta puesta para que fuera más creíble la tesis del enfrentamiento con Carlos Molnar. Probablemente esto se les ha pasado a ellos, pero cuesta creer que funcionarios del SEBIN que llegaron a la escena omitieron este detalle e incluso recomendaron quitarle la camiseta. La cuestión de aquí se desprende la cuestión número 6. Por ejemplo, la cuestión número 6 que yo toco en este punto es lo siguiente. Si es verdad que le quitaron la camiseta a Cancerbero para darle un tubazo en el rostro, ¿por qué le darías este tubazo? Esa sería mi pregunta. ¿Para qué el tubazo en el rostro? Si lo que quieres simular es un homicidio, suicidio, lo más natural es que simplemente te asegures de lanzar el cadáver por la ventana y ya está. Según tengo entendido, los hermanos Améstica manifiestan que el golpe en el rostro a Cancerbero con el tubo era para simular una disputa con el señor Carlos Molnar, pero es que estamos hablando de un golpe tan severo que si Carlos Molnar hubiera sido capaz de asestar este golpe a Cancerbero, no hubiera muerto. Hipotéticamente hablando, la escena que ellos querían recrear era que Cancerbero y Molnar se habían enfrentado. Hombre, si Molnar en este enfrentamiento hubiera sido capaz de asestar un golpe con un tubo en el rostro a Cancerbero hasta el punto de desprender piezas bucales, de fracturar mandíbula, etcétera, y destrozar el rostro, como en algunas imágenes nosotros hemos podido ver lamentablemente y como el propio fiscal lo refirió, es un poco confuso. Yo creo que lo mejor, para efectos de la teoría que ellos querían vender, hubiera sido mejor simplemente lanzar ese cadáver por la ventana sin necesidad de asestar ese tubazo. Esa es otra de las grandes preguntas que yo verdaderamente me hago. Otra de las cuestiones que yo anoté aquí, y la he anotado con el punto 7, no sé, 7 u 8, porque ya es que me pierdo, pero bueno, ahí abajo va a estar el contador que les va a ir indicando por qué punto voy, es que cómo llegaron los $10.000 al lugar. Recuerdo que en las primeras pesquisas el fiscal manifestó que se perdieron $10.000 que pertenecían a Cancerbero. Ahora, si tal y como dijo Natalia, Cancerbero, y como dijo el propio Guillermo, llegó al apartamento de ellos para discutir un tema de negocios, de unos videos que se necesitaban grabar para enviar a Panamá, un proyecto que tenían y toda la cosa, no entiendo cómo llegan los $10.000 pertenecientes a Cancerbero al lugar que son con los que se termina pagando a los funcionarios que armaron o rearmaron la escena del crimen, de alguna manera simularon el hecho punible. Esto me llamó poderosamente la atención porque no creo que nadie en su sano juicio cargue
$10.000 en el bolsillo para arriba y para abajo. O sea, de alguna manera ese dinero tuvo que haber llegado a ese apartamento, o en su defecto, de alguna manera los hermanos Amezquita tuvieron que haber tenido acceso a la vivienda en donde estaba Cancerbero para poder retirar ese dinero y pagar a los oficiales. Yo me estoy adhiriendo simplemente a la tesis que nos ofreció el fiscal en los primeros días y ahora contrastándola con el relato de los hermanos Amezquita. El siguiente punto que yo anoté, que en este caso sería el 8 o el 9, no lo sé porque es que me he perdido, es el siguiente. Natalia omite algunos detalles en su relato. Por ejemplo, ella dice, Cancerbero viene a su casa por el tema de los videos que se necesitan enviar para Panamá y toda la cosa, pero su hermano dice que Cancerbero llega ahí ese día no solamente por eso, sino que porque por algunas circunstancias especiales se había quedado sin electricidad en el lugar en donde estaba residiendo. Entonces también es llamativo que tenga más detalles de los hechos Guillermo, que llegó después, cuando ya todo había ocurrido, que la propia Natalia, quien fue quien planificó todo. De hecho, el mismo Guillermo nos contó que por un motivo de una fiesta los hijos de la pareja se habían ido a la vivienda de los abuelos, pero este detalle de la fiesta también lo omitió Natalia. Entonces, contrastando las hipótesis o el relato de los hermanos Amezquita, es curioso ver que a veces es incluso más incisivo con los detalles el hermano, quien no estuvo allí y que fue quien llegó de improviso ante la sorpresa de lo acontecido, que la propia Natalia, quien lo había planificado premeditadamente. Se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té donde después de una fiesta del cumpleaños de la hija de Natalia, por circunstancias un poco especiales, el apartamento donde vivía Tyron, que era un apartamento alquilado de Carlos Mola, se queda sin luz y él lo convida a su casa para quedarse y para hablar de su próximo proyecto, que era un viaje a Panamá. Por último, quiero tratar otro punto, creo que es el 9 o el 10, no lo sé, que es la simulación de la caminata, que según palabras del propio fiscal dejaron una huella 37.5. Si bien el señor Guillermo contó que los oficiales del 6CPC simularon la caminata de Cancerbero previa a lanzarse por la ventana, es curioso que estas personas que pertenecían a un cuerpo de seguridad simularan el hecho punible con la huella de un zapato 37.5, aparentemente la huella del zapato de una persona menor, un hombre menor, un hombre adolescente muy joven, o de una mujer. Recordemos que se comprobó que Cancerbero era talla 41, 42, no lo sé, pero es curioso que estas personas hayan simulado los hechos con un calzado talla 37.5, que se les haya ido la liebre en este sentido. Eso también me pareció muy raro. Si la caminata fue planificada por funcionarios del 6CPC, era de esperarse que se tomaran la dedicación suficiente de cerciorarse qué tipo de calzado usaba Cancerbero en cuanto al número y tratar de simularla con un calzado lo más similar posible. Así que es un dato también a tomar en cuenta. Por último, quiero tocar un último detallito, y es que muchísima gente me ha comentado en los videos, me ha llegado a preguntar en persona o incluso por mensaje, si creo yo que el fiscal de la República está encubriendo a alguien. Señores, y mi respuesta es tajante: no, yo no creo que Tarek William Saab esté encubriendo a nadie en este caso, por varias razones. Número 1, es totalmente comprobable que Tarek William Saab era fanático de Cancerbero y es fanático de la música de Cancerbero, por lo que creo que aparte de su postura como fiscal general de la República, también hay un componente moral dentro de esta situación. Me parece a mí que el fiscal de alguna manera se siente comprometido moralmente con la memoria de Cancerbero como artista. Entonces, esto definitivamente a mí me hace pensar que él no está tratando de encubrir a nadie, y es que es algo muy lógico. Si el fiscal estuviera tratando de encubrir a alguien, no reabre el caso.
porque qué mejor manera de encubrir a alguien que no reabriendo un caso que ya tiene casi 9 años cerrado. Entonces es como que medio tonto pensar que Tarek William Saab quiera encubrir a alguien. Al contrario. De hecho, cuando él ayer hace el informe de toda esta nueva evidencia, él manifiesta que se han hecho más de 100 diligencias, algo así 110, 115 diligencias en 2 meses. ¿Te parece que alguien que quiera encubrir a otro permite que se realicen tantas diligencias en tan poco tiempo? La verdad es que no, hombre. Incluso han venido a colación aspectos o características de la investigación que jamás yo había escuchado nombrar en Venezuela. Por ejemplo, el fiscal nos manifestó los resultados de una autopsia biopsicosocial, algo totalmente moderno, algo totalmente novedoso, y que yo la verdad en Venezuela en ningún caso había escuchado mencionar. Y eso se hizo con Cancerbero. Entonces, cuando se llevan a cabo tantas diligencias, cuando se ponen en práctica tantas maniobras de alta gama para resolver un caso, se utiliza la tecnología disponible más relevante que existe para resolver un caso de doble homicidio, un caso de homicidio y suicidio. Es verdaderamente tonto pensar que se está intentando encubrir a alguien. Entonces, rotundamente no. O sea, yo la verdad no creo que él esté intentando encubrir a alguien. Al contrario, desde siempre él mostró el deseo de querer resolver este caso. Recuerdo que como defensor del pueblo varias veces instó a las autoridades en ese tiempo a reabrir la investigación, a ser bastante más meticulosos, a llevar las cosas hasta las últimas consecuencias, como de hecho se está haciendo ahora que él es el fiscal general de la República. Entonces, más allá de toldas políticas, que yo entiendo que la gente todo lo quiere relacionar con política, me parece un verdadero absurdo pensar que el fiscal general esté intentando tapar los hechos. Es más, se sabe que hay dictadas órdenes de aprehensión contra un montón de personas, e incluso la investigación también está fluyendo en otra dirección, no solamente en el caso de el homicidio de Carlos Molnar y el homicidio de Cancerbero, sino que también se está investigando el caso de a quién están yendo a parar las regalías de la música de Cancerbero, e incluso ya hay una orden de aprehensión contra Leandro Ciro Áñez, que es Caputo, la persona que producía la música de Cancerbero. Creo que estas son pruebas más que fehacientes de que aquí no se está tratando de tapar a nadie, al menos no de parte del fiscal. Hombre, claro que debe haber gente interesada en que no se sigan conociendo cosas porque probablemente vayan a pagar las consecuencias, pero crean ustedes que no es por parte del fiscal. Pero vuelvo y repito, el dato con el que yo más me quedo es saber que este hombre era un digno fanático de Cancerbero, y verdaderamente los que somos fanáticos de Cancerbero creo que ninguno se prestaría para un bulo mediático de este tamaño. Incluso por ahí me han preguntado las declaraciones de la hija de Guillermo Améstica. Ella acusó al fiscal públicamente y lo retó y toda la cosa, pero yo desestimo por completo las declaraciones de esta muchacha. Esta muchacha manifiesta que sus familiares no salieron nunca del país, cosa que en su momento, y yo que sigo el caso desde aquel entonces, se podía corroborar entrando a las redes sociales de sus familiares, sí salieron del país en reiteradas ocasiones. Ella manifiesta que sus familiares son inocentes. Creo que todos estamos de acuerdo en que con toda la evidencia que se ha presentado, sus familiares no son inocentes. Lo siento mucho. Y más allá de eso, utiliza un tono que me parece que no es el adecuado y cataloga de show, de un acto netamente mediático lo que se está llevando a cabo, y creo que lo que se está llevando a cabo es muchísimo más serio, muchísimo más importante y muchísimo más revelador que una cuestión meramente publicitaria o mediática. Así que yo desde ya desestimo las declaraciones de esta señorita y no les doy el más mínimo de importancia. Es más, me parece que les han dado demasiada relevancia a algunos medios. Así que nada, este es mi compendio de cosas que me parecen interesantes sobre el caso, de preguntas que es necesario que todos nos hagamos, pero les recuerdo, esto no se ha cerrado, esto apenas arranca, esta es la punta del iceberg, así que dejemos que la gente que está dentro del caso trabaje y que al final pues sigan dando a conocer los detalles, porque
seamos honestos en algo y seamos sinceros. Esto ha avanzado muy rápido y se nos ha dado muchísima información. Entonces, nos quejamos 8 años porque el caso se cerró como se cerró, y ahora que el caso se reabre y nos están proveyendo información prácticamente que a diario, y estamos siendo testigos de todo lo que está pasando y de todo lo que se está llevando a cabo, también nos estamos quejando. Entonces, al final no estamos contentos con nada. Creo yo que lo más importante, voy a ser honesto, creo yo que lo más importante de todo esto es la reivindicación moral de Cancerbero, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo con el fiscal cuando él dice que Cancerbero lo mataron física y moralmente, y al menos físicamente no lo vamos a recuperar, pero ya moralmente podemos afirmar que Cancerbero ha quedado reivindicado, porque pasó de ser el victimario a ser la víctima, y pasó de ser un homicida, suicida, a ser simplemente una persona que, por los motivos que fuera, acabó siendo asesinada de manera atroz, de manera vil, por causas que verdaderamente no merecían la pena, y por unos verdaderos monstruos, porque la verdad es que no se puede catalogar con otra palabra a las personas que le hicieron esto a Cancerbero y a Carlos Molnar. Son monstruos que han podido dormir con la conciencia tranquila durante casi 9 años, y que por fin ahora van a pagar ante la justicia lo que hicieron. Así que nada, hasta aquí el video de hoy, muchachos. Si les ha gustado, de verdad, den su like, suscríbanse, dejen sus comentarios, comenten también su punto de vista, cuál respuesta le darían a varios de estos puntos, a todos estos puntos, etc. Como siempre, seguimos dándole cobertura al caso, seguimos pendientes, pero tratamos de tomarnos el tiempo prudente para analizar cada cosa que vamos a decir de manera responsable y objetiva, sin andar ahí yendo a la carrera buscando unas más o unas menos visitas. Así que nada, nos reencontramos prontito, Chao.